Nuevamente, el conflicto entre Israel y Palestina se ha vuelto noticia mundial. ¿Pero qué es lo que está pasando? Es bastante complejo explicarlo en un video corto, pero aquí te damos algunas claves. Primero hay que entender que se trata de un conflicto histórico que se desarrolla en Medio Oriente, cerca de las costas del mar Mediterráneo, en territorios que hacen frontera con Egipto, Líbano, Jordania y Siria. Durante siglos, distintos reinos e imperios ocuparon esas tierras, donde convivían las comunidades árabe y judía. Sin embargo, la tensión escaló en la zona después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo judío exigió la creación de un estado propio. En ese entonces, las tierras eran administradas por un mandato británico, así que la ONU lanzó un plan para dividir los territorios en tres partes: crear un estado palestino, uno judío, y la ciudad de Jerusalén sería administrada por la ONU. Pero en 1948, Israel creó su Estado sin haber llegado a un acuerdo sobre las tierras con los palestinos. Con la creación de su Estado, Israel formó un ejército, y durante las próximas décadas, los israelíes comenzaron a ocupar cada vez más tierras que eran reclamadas por los palestinos como propias. Sin embargo, al no tener un Estado propio ni un ejército para combatir en condiciones similares, los palestinos fueron perdiendo buena parte de su tierra a mano de los colonos israelíes. A diferencia de Israel, Palestina no es reconocida como un país y en los últimos años ha perdido más del 70% de la tierra que tenía hasta antes de 1948. Esa es una de las piedras angulares del conflicto histórico que constantemente incrementa su nivel de tensión y violencia. En 2021, la violencia se desató por dos motivos. Por un lado, la amenaza por parte de colonos israelíes de sacar de su casa a familias palestinas en Jerusalén, y por otro, la realización de una marcha en la que cientos de ultraderechistas israelíes exigían muerte a los árabes. Esos hechos provocaron manifestaciones por parte de los palestinos que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad de Israel. El saldo fue de más de 100 palestinos heridos. La respuesta de Hamas, una organización político-armada que gobierna de facto la Franja de Gaza, uno de los principales territorios palestinos, fue lanzar miles de cohetes hacia objetivos israelíes en Jerusalén, aunque buena parte de ellos fueron interceptados por la cúpula de hierro, el escudo antimisiles israelí. Ante ello, las fuerzas de defensa de Israel comenzaron a desplegarse en la zona y su aviación ha realizado más de 500 bombardeos en la Franja de Gaza. El saldo supera el centenar de muertos, entre ellos cerca de 30 niños, y hay más de 500 heridos. Más del 90% de las víctimas son palestinos. Todo esto ocurre en una tierra de alto valor religioso para el judaísmo, cristianismo e islamismo, y durante el Ramadán, un mes sagrado para los musulmanes, al mismo tiempo que Israel celebra durante mayo la creación de su Estado. Ante ello, la comunidad internacional se ha pronunciado para que se detengan los ataques, y celebridades como Rihanna han tomado una postura neutral y se han manifestado por una solución pacífica al conflicto. Otros, como el actor de Avengers, Mark Ruffalo, han exigido sanciones a Israel por lo que está haciendo a los palestinos. Incluso el músico Roger Waters, ex vocalista de Pink Floyd, se ha declarado en distintas ocasiones como un ferviente defensor de la causa palestina y ha encabezado campañas de boicot a Israel para frenar lo que muchos consideran una guerra de exterminio contra Palestina. Mientras el mundo mira horrorizado lo que ocurre en Medio Oriente, las potencias mundiales no han hecho lo suficiente para detener lo que ocurre en la zona. Y aunque muchos han señalado que el conflicto es desproporcionado debido al poderío militar israelí y al apoyo financiero que recibe Israel de Estados Unidos, pareciera que la violencia está lejos de acabarse. Quizá, en algunos años, las futuras generaciones nos reclamen por haber permitido esta ignominiosa situación que avergüenza a la humanidad.